¿realmente estamos solos en este universo tan vasto? Si no es así, y en realidad los extraterrestres existen, y nos visitan como muchos aseguran haber visto y sentido, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no simplemente se presentan al mundo? ¿O por qué no lo toman? Porque, después de todo, ellos tienen la tecnología para viajar por el espacio. Pero, muchas son las personas que dicen haber visto o interactuado con estos seres, y la evidencia se acumula. Así que acompáñenme a ver estos 4 casos de encuentros con algo que simplemente no puede ser de este mundo. Un pequeño aviso antes de comenzar con el video. Quiero enviarle un agradecimiento a Rafael Fernández, Grace MZ, J. Carter Knight, Gisela Muñoz, Maureen P., Shinya Jaramillo, Isabel Isaac, Nicolás Argenis Sánchez Cortés y a Reggie García por su apoyo. Realmente, muchas gracias. Y sin más, comencemos. Así que relájense y pónganse cómodos, porque en este domingo de historias les traigo 4 historias de encuentros con extraterrestres. Y prepárense para una visita fuera de este mundo. Estaba contándole la historia a alguien más antes, y pensé en compartirla aquí. No es demasiado larga para contar, pero dejaré que los hechos hablen. Antecedentes. Durante más de 2 años, mi mejor amigo y yo viajamos hasta y desde Baton Rouge una vez a la semana, si no es que más. Y el camino hacia allá siempre nos tomó 2.5 horas normalmente, pero si nos apegábamos al límite de velocidad, nos tomaba un máximo de 3 horas. Cuando tenía 17 años, 13 años atrás, mi amigo y yo estábamos en Baton Rouge visitando a su padre, y ellos comenzaron una pelea hasta el punto en el que terminaron a puños. Logré calmar a mi amigo, salimos de allí y llamamos a su abuela, con quien él vivía en ese entonces, diciéndole que íbamos de camino hacia allá, ya que estábamos saliendo del estacionamiento de la casa de su padre. Eran las 10:30 de la noche, así que le dijimos que estaríamos en casa aproximadamente a la 1:30, porque tenía que asegurarme de que mi amigo respetara el límite de velocidad, ya que su adrenalina estaba al tope y él podría estar herido. Ella dijo que estaba bien y que ella nos esperaría para poder revisar su mano, ya que él terminó rompiéndose el meñique y ella era enfermera y terminó curándolo. A un poco más de la mitad del camino, salimos de la carretera interestatal a la carretera principal para regresar a nuestra ciudad. Este tramo de carretera tiene muy pocos desvíos y tiene aproximadamente 32 kilómetros de largo, con tal vez 5 o 6 desvíos en total, ya que solo se trata de un largo camino secundario que la gente usa para llegar a la carretera interestatal. Realmente necesitaba usar el baño, así que nos detuvimos a un lado de la carretera y salí a orinar, y mientras orinaba, vi a un carro que venía sobre la colina. Mirando hacia atrás, aquí es donde creemos que ocurrió la abducción. No recordamos haber visto al auto pasar, y las personas que han hecho esto saben que cuando orinas al lado de la carretera, estás muy al pendiente de los autos que van y vienen. Pero no pensamos nada sobre ello, y solo seguimos conduciendo. Cuando llegamos finalmente a casa de su abuela, ella salió y preguntó qué pasó, y dijo que estaba preocupada por nosotros, porque no respondíamos sus llamadas telefónicas, ni la habíamos llamado. Ahora, solo fue hasta ese momento que comenzamos a pensar en que algo estaba mal, y nos dimos cuenta que ya había amanecido, y que era después de las 7 de la mañana. Entonces, esto es lo interesante de la historia. Un viaje de 3 horas nos llevó 8 horas y media, y no recordamos que un automóvil haya pasado cuando deberíamos haberlo hecho. Simplemente de la nada, 5 horas y media de nuestras vidas desaparecieron. Durante los años, he contado esta historia a varias personas, y muchos creen que quizá nos hayamos quedado dormidos, pero realmente no lo creo, especialmente porque éramos 2 personas, y simplemente sería imposible que ninguno de los dos se haya dado cuenta. Pero lo que más me aterra de todo esto
es que ni siquiera lo notamos cuando sucedió. Y si la abuela de mi amigo no hubiera señalado la hora en que nos fuimos y la hora cuando llegamos, no sé si alguna vez lo hubiéramos notado. Y no puedo hacer otra cosa que pensar en si esto ha sucedido antes o puede volver a suceder nuevamente. No lo sé. Simplemente hace que no me pueda sentir seguro. Permítanme comenzar esto diciendo que mi madre bromea con que todas las mujeres de su lado de la familia son brujas y que tiene premoniciones en sus sueños que la angustian, porque se hacen realidad. Sin embargo, ella es una mujer cristiana y tiene un título en ciencias. Ahora, no estoy segura si esto tiene alguna relación con lo que estoy a punto de contar, pero por las dudas, ahí está. En segundo lugar, cuando era niña, solía caminar dormida. La mayoría de las veces, soñaba con abducciones extraterrestres. Las noches en que me despertaba en otra parte de mi casa, que no era en la cama en que me había ido a dormir. Esto, y la intensidad de los sueños, me hacían pensar que en realidad sí eran verdaderas abducciones, y no simples sueños. Incluso ahora, cuando recuerdo los detalles, no puedo evitar tener lágrimas en los ojos. Pero lloro sin sentir tristeza. Solo lágrimas silenciosas, cada vez que pienso en el tema. Incluso en una ocasión, traté de decirle a mis padres que realmente me abducían los aliens, pero ellos solo se rieron. Esto hizo que realmente me quedara aterrorizada de ir a dormir, y aún tengo algo de miedo al día de hoy. Me acostaba junto a mi perro en el pasillo, para sentirme más segura, justo fuera de la puerta de la habitación de mis padres, escuchando por algún ronquido que indicara que no estaba sola. A menudo despertaba y bajaba las escaleras para encender la televisión y sentirme un poco menos sola de esa manera. Y a menudo, mi madre estaba abajo con la televisión encendida, mientras que ella misma luchaba contra su propio insomnio. Y yo solía acurrucarme con ella para sentirme más segura en el sofá, mientras que escuchábamos algunas tonterías a todo volumen en la tele. Así que eventualmente, esto se convirtió en un hábito. Esto sucedió alrededor del 2009, y si encuentro mis diarios de ese periodo de tiempo, podré reconstruir los acontecimientos del mes con más exactitud. Por alguna razón, cuando era niña, pensé que era importante tener todos los detalles de esos sueños, a pesar de que los encontraba más que aterrorizantes. Entonces, esta noche en particular, me desperté alrededor de la 1 o la 1:30 de la mañana, no demasiado tarde, y bajé las escaleras. Tenía alrededor de 13 o 14 años, y eran los inicios de invierno. Fui al baño, y al salir me di cuenta de que podía escuchar el sonido de las uñas de mi perro, en el piso de madera de abajo. Y en una casa completamente silenciosa y de noche, este era un sonido claro y fuerte. Y el piso de la segunda planta estaba alfombrado, así que estaba completamente segura de dónde venía el sonido. Lo que quería decir que era probable que mi madre estuviera viendo televisión, ya que nuestro perro siempre se quedaba con nuestros padres sin importar nada. Así que decidí bajar y unirme a mi madre. El golpeteo de las uñas se detuvo repentinamente. Bajé unas pocas escaleras más, y allí encontré a nuestro perro, inmóvil, y mirando al otro lado del pasillo, completamente concentrado en algo. Supuse que había escuchado una ardilla o algo así afuera, pero repentinamente me golpeó la tensión del ambiente y me quedé igual de quieta que mi perro, solo mirándolo. Él estaba en guardia. Su cola estaba recta y no reaccionó a mi presencia como lo haría normalmente. Él ni siquiera movió la cabeza. Traté de decir su nombre, pero algo me detuvo. Di largos y lentos pasos para mirar alrededor de la esquina de la pared que divide la escalera y la oficina, de la cocina y la sala, separadas únicamente por un pequeño escalón y un pequeño estante. Y allí había 3 o 4 seres grises, creo que 4, más pequeños que la altura de los alienígenas en mis sueños, que probablemente rondaban el 1,50 m, con barrigas prominentes, brazos frágiles
y 3 dedos en cada mano. Sus codos no se doblaban como los nuestros, pero no parecía ser el mismo tipo de articulación en absoluto, sino más bien algo más suave, quizás semiflexible del todo. Tal vez esta fuera la razón de que su piel no tuviera los pliegues que los nuestros tienen por su uso, como las arrugas en nuestras palmas y los pliegues en el codo interior o las arrugas en la frente. Sus ojos no eran negros, sino más bien era como mirar fijamente a aguas profundas. Vi que uno de ellos me miraba y sabía que se estaban comunicando entre ellos, aunque era más como si estuviera consciente de un zumbido intermitente en la cocina, que si fuera algún tipo de discurso telepático o algo así. Ellos estaban, por falta de un mejor término, recogiendo algo o haciendo alguna especie de tarea aquí, ya que uno de ellos se encontraba inclinado en una especie de caja de herramientas, por falta de una palabra mejor. Esta era una especie de caja que estaba sobre una silla que extrañamente estaba apoyada contra la pared en lugar de la mesa. Era una caja de aproximadamente 45 por 30 centímetros y tal vez 35 de profundidad. Y no se trataba exactamente de una verdadera caja, ya que estaba un poco hinchada a los lados, aunque lisa, y con una gran parte superior cóncava. Los seres grises continuaron su zumbido o habla, moviéndose de una manera similar a un insecto, pero más lento. Esta especie de movimiento forzado y no fluido e impredecible para nuestros ojos. Esto era bastante diferente de mis sueños, donde los grises eran bastante fluidos, pero era como si el aire de mis sueños fuera un medio diferente, casi acuático. Así que yo era la torpe en mis sueños, pero aquí, estos seres parecían incómodos. Del mismo modo, en mis sueños había una voz telepática con la que se comunicaban conmigo cuando era necesario, o entendía las cosas intuitivamente. Pero aquí, esto era solo un zumbido terrible, y ningún intento de comunicarse conmigo directamente, como si esto no fuera importante en ese momento. Estas criaturas tenían un propósito diferente al de los grises en mis sueños. Noté que probablemente estaban usando un traje ajustado, como una licra, no opaco ni con brillo, ya que 2 de ellos tenían una pieza más clara, azul con gris y amarillo en sus torsos, que casi brillaba. Yo no me estaba moviendo, al principio por miedo y sorpresa, y luego porque descubrí que no podía realmente. Fue como si me hubieran congelado en el lugar. El que me vio primero, creo, o al menos el que tenía sus ojos apuntando hacia mí, no se había movido demasiado y mantuvo su mirada clavada en mí, pero luego rompió el contacto visual, como si sintiera que ahora estaba aterrada. Miré a mi perro, y ahora estaba congelado, no en un modo de perro entrando en depredador presa, sino en el modo de congelado en el tiempo. Sus ojos brillaban en un tono extraño azul claro, y realmente parecía como si alguien tuviera una luz dentro de su cráneo brillando, y eran brillantes pinchazos de luz en su pequeño cráneo, mientras que mantenía su boca apenas abierta y una pata levantada. El zumbido disminuyó, y oh por Dios, esta es la parte que aún me hace sentir físicamente enferma al recordarla. Es como si mi cuerpo tuviera una reacción física a este pensamiento, aunque en verdad no siento ninguna otra emoción, además del miedo que me causan. Fue entonces que escuché pesados pasos, bajando por las escaleras. Eran mi hermano mayor y mi padre. Marchaban, aparentemente inconscientes. Sus ojos estaban mal. No estaban ni abiertos ni cerrados, y brillando en el color equivocado, pero brillaban con la misma luz que el perro. Marcharon a través de la cocina, entraron a la sala de estar, dieron media vuelta y marcharon de regreso a la cocina, deteniéndose cerca de los grises que se agitaban y miraban. Uno finalmente cerró la extraña caja, colocándola en uno de los escalones. Y entonces escuché a mi otro hermano. Lo escuché moverse escaleras arriba, oí su portazo y sus pasos desiguales. No eran ordenados ni restringidos o controlados como los de mi padre y hermano mayor. Él bajó las escaleras a su rápida manera habitual. Llamó mi nombre y dijo: «Mamá, ¿papá está aquí?». Y entonces él me vio. Y esa fue la primera vez, en aparentemente mucho tiempo,
que escuché una voz, cualquier cosa menos ese zumbido, y esto me hizo olvidarme de todo lo demás. No lo sé, es difícil de describir. Fue como si estuviera congelada y en una sola capa de mí hubiera un intenso miedo pútrido. Pero la siguiente capa fue una calma entumecida, como la novocaína de los dentistas. Mi hermano me miró y no sé qué más haya visto, pero comenzó a tratar de gritar, aunque solo logró hacer un ¡ah! Y gritar ligeramente antes de quedar atrapado en la pausa. Sus ojos brillaban como los del perro, ese color claro y cristalino, que luego se atenuó y su cuerpo se relajó. Era como si él se hubiera ido, aunque su cuerpo aún estaba parado allí. Los grises parecían básicamente haber terminado de empacar y listos para irse. El zumbido se había vuelto más profundo y de una frecuencia más baja que apenas podía percibir. Todo pareció desvanecerse y fui liberada, lentamente, y bajó una capa de calma. Traté de hablar con mis hermanos o mi papá, mientras que ellos deambulaban por la casa hacia arriba, ignorándome en su mayor parte, o simplemente murmurando tonterías. Lo seguí, y una parte de mí decía que era como debía ser, guiada por una fuerza invisible para ir arriba e ir a dormir. A pesar de que otra parte de mí aún existía, completamente consciente y chillando a todo pulmón, aunque solo internamente. Sé que escuché que las puertas se cerraban lentamente, y los crujidos del suelo y los colchones, y me fui a la cama sin quejarme, solo entumecida. A la mañana siguiente, estaba aterrorizada de bajar las escaleras y ver si mi familia era aún mi familia. Por tonto que parezca, fue un miedo completamente honesto, y no creo que haya cambiado nada con ellos, ya que todos parecían tener la misma personalidad, y no creo que haya habido ningún robo de cuerpo. Aunque eso me haría parecer más loca que compartir esto ya. Yo simplemente no estaba segura de nada, después de ver que nuestra conciencia y nuestra humanidad había sido despojada tan limpiamente y tan aplastantemente, porque simplemente no hubo nada que pudiéramos hacer. Así que esto me sucedió cuando me mudé a Dallas, en mayo del 2014. Vivía en un departamento del tipo estudio en Uptown, con mi esposo, entonces novio, que estaba haciendo una pasantía para un bufete de abogados, que estaba a 5 minutos a pie del complejo. El estudio era pequeño, pero tenía estas 2 ventanas que se extendían desde el piso hasta el techo, y como me acababa de mudar de Pittsburgh, donde no hay mucho sol durante la mayor parte del año, todas las mañanas, después de que mi esposo salía a trabajar, abría las persianas para dejar entrar el sol, y también podía admirar el hermoso horizonte de la ciudad, mientras bebía mi té de la mañana. Nos acabábamos de mudar allí, así que no tenía trabajo todavía, por lo que podía pasar toda la mañana relajándome allí, hasta que mi marido regresaba a casa a almorzar al mediodía. Eran alrededor de las 10:30 de la mañana, y mi memoria aún es extremadamente borrosa. No recuerdo lo que estaba haciendo antes del encuentro, pero me encontré mirando por las ventanas, en una especie de bruma, y vi 3 aeronaves con forma de triángulo flotando fuera de mi ventana. Me pareció extraño, porque estas naves aéreas eran enormes, y no se parecían a nada de lo que haya visto en mi vida hasta ese punto. Eran planas, triangulares, y estaban inmóviles a unos 300 metros de mi ventana, y todas apuntaban hacia mí, como si me estuvieran mirando. Pero tan pronto como me di cuenta de que estaba mirando algo fuera de lo común, se marcharon, pero no hicieron ningún sonido. Solamente se levantaron directamente hacia arriba, como un ascensor, y desaparecieron. Ahora, sabía que había visto algo extraño, y recuerdo haber pensado, tengo que decírselo a alguien. Pensando en que se lo diría a mi esposo tan pronto como llegara a casa. Pero no se lo dije. Honestamente, no sé por qué no levanté el teléfono y simplemente lo llamé o le envié un mensaje de texto contándole lo sucedido. Y no fue hasta que algo desencadenó los recuerdos 2 semanas después que le dije a mi esposo. Y de hecho le dije,
¿no recuerdas que te conté sobre estas cosas? Porque genuinamente pensaba que se lo había dicho. Pero, ahora que lo pienso, no estoy exactamente segura de lo que sucedió. No sé si fui abducida, o quizás se suponía que no debía ver lo que vi, y mi memoria fue manipulada. Traté de buscar en Google fotos de varios aviones militares, pensando que tal vez había visto uno de ellos. Pero eso no explica por qué no hacía ningún ruido, o por qué estaban tan cerca de mi ventana. Mi apartamento estaba ubicado en una zona concurrida, de la zona residencial, y hubiera sido difícil para alguien perderse algo así. Pero nada salió en las noticias, y no pude encontrar nada en línea diciendo algo de aviones militares que estuvieran en la zona. Fuese lo que fuese, genuinamente, estoy más asustada con la pérdida de la memoria que experimenté que con el incidente en sí. Quiero contar una historia de mi infancia que hasta el día de hoy no he podido explicar. Esto ocurrió en el 2001, cuando tenía 8 años. Era verano y estaba de excursión con el programa de guardería del centro comunitario de mi ciudad. Estábamos en el Museo Estatal de Nueva York, en Albany. Estaba en un grupo, con tal vez 2 o 3 niños más, y uno de los trabajadores de la guardería como chaperón. Llegamos allí por la mañana, y nos dijeron que podíamos pasar por el museo con nuestro grupo, hasta las 12 o la 1, cuando tendríamos que encontrarnos con todos de nuevo en el tercer piso, para el almuerzo y la toma de asistencia. Nuestro grupo caminó por el edificio, mirando todas las exhibiciones, y pasado un rato, nos dimos cuenta de que habíamos perdido la noción del tiempo y que solo teníamos unos minutos para llegar al tercer piso para el almuerzo y reportarnos, y que nos encontrábamos al otro lado del museo, de donde los ascensores se encontraban. Corrimos rápidamente al vestíbulo y saltamos dentro de un ascensor, sin aliento, por la carrera que habíamos hecho hasta allí. Nuestro grupo se amontonó en el ascensor, pulsamos el botón del tercer piso, y nuestro chaperón dijo que habíamos llegado a tiempo, ya que todavía teníamos un minuto más. Pero, cuando las puertas se estaban cerrando, un hombre extremadamente bien vestido entró al ascensor. Llevaba zapatos negros, un traje negro con una camisa de vestir blanca, corbata negra, guantes de cuero negro y un sombrero de fieltro negro. Y también llevaba consigo un maletín de cuero negro. En ese momento no pensé en nada de eso, pero siempre he reflexionado sobre eso, y creo que eso era muy extraño, ya que era verano y él estaba vestido como para finales de invierno. Cuando el hombre entró, noté que mantenía la cabeza baja, casi como si no quisiera que viéramos su rostro. Rápidamente se giró y solo entonces levantó la cabeza, y simplemente se quedó allí de espaldas a nosotros, y no recuerdo haberlo visto seleccionar un piso. Las puertas del ascensor se cerraron, y esta extraña sensación parecía emanar del hombre de negro. Habíamos dejado el vestíbulo en el primer piso, y subíamos al tercer piso, por lo que el viaje debería haber sido solo de unos 10 o 20 segundos como máximo. La pantalla del ascensor mostraba que habíamos llegado al tercer piso. Pero el ascensor no se detuvo. Los números seguían subiendo, y definitivamente todavía estábamos en movimiento. Ahora, quiero aclarar que esos ascensores en el lobby solo tienen acceso a 4 pisos, y que yo sepa, el museo mismo solo tiene 4 plantas sobre el piso. Hablaré más sobre esto al final. En este punto, había pasado más de un minuto desde que el ascensor comenzó a moverse, y los números en la pantalla continuaban subiendo, al igual que el ascensor. Y esta extraña sensación que aparentemente emanaba de este hombre era cada vez más intensa, y el aire en el elevador comenzaba a ponerse extremadamente pesado. Esto parecía hacerse cada vez más notorio a medida que continuábamos subiendo, y cuanto más subía el elevador, la sensación se volvía más inquietante y pesada. Recuerdo haber sentido la sensación que tienes en la boca del estómago, como si lentamente se hiciera un nudo, cuando sabes que algo malo va a suceder. Algo definitivamente no estaba bien. La pantalla decía que habíamos pasado al piso 50 y aún estábamos subiendo. En este punto, habíamos pasado más de 5 minutos en el ascensor y la atmósfera se había vuelto casi insoportable.
este sentimiento pesado y ominoso es algo que nunca he vuelto a experimentar desde entonces. Lo más parecido con lo que puedo compararlo es la sensación que tienes cuando caminas por un pasillo oscuro después de ver una película de terror. E incluso eso no comienza a describir esto. De repente el ascensor se detuvo y hubo un cambio repentino en la atmósfera adentro. Pasó de este presentimiento a una sensación de muerte inminente. Y entonces recuerdo casi entrar en pánico cuando pensé en lo que estaría al otro lado de esas puertas. Me decía a mí mismo una y otra vez que los botones del elevador no iban más allá del cuarto piso, por lo que no había pisos más allá de eso, así que lo que fuera que estuviera al otro lado de la puerta simplemente no podía existir, y que toda esta experiencia no podía estar sucediendo, y que cuando se abrieran esas puertas vería a todos mis amigos de los otros grupos almorzando, y todo estaría bien. Pero eso no fue lo que sucedió. Y aquí es donde las cosas siempre se han vuelto borrosas para mí. Recuerdo haber subido al ascensor con mi grupo, al hombre entrando y el ascensor subiendo. Pero no puedo recordar a mi grupo en el ascensor después de cierto punto. Sé que pasaron al menos 5 minutos desde el momento en el que ingresamos al ascensor y hasta antes de que se detuviera. Y aún así, no puedo decir cuánto tiempo pasó entre el momento en el que el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron. Recuerdo mirar a la pantalla para ver en qué piso estábamos, pero no recuerdo lo que decía. Recuerdo estar congelado allí, sin sonido o movimiento alguno. Y también recuerdo sentir que si esas puertas se abrían, algo malo iba a suceder. Hasta el punto en el que recuerdo haber entrado en pánico dentro de mi cabeza, fingiendo que nada de esto estaba sucediendo. Pero cada vez que abría los ojos, ese siniestro hombre todavía estaba allí, inmóvil como una estatua. Y entonces, de repente, el hombre que fue responsable de todo esto, y que no se movió desde que se cerraron las puertas del ascensor, dejó caer su maletín. Y ni siquiera un segundo después de que el maletín tocara el piso, las puertas del ascensor se abrieron. Sin embargo, no puedo recordar lo que había más allá de esas puertas. He intentado recordarlo durante los últimos 14 años y nunca he podido verlo. Solo recuerdo que era blanco y brillante. Y entonces, el hombre recogió tranquilamente su maletín, inclinó su sombrero de fieltro, casi como para decirnos adiós, y salió del ascensor. Entonces, recuerdo las puertas cerrándose, y esta sensación ominosa se había ido. Y solo un instante después, las puertas se abrieron nuevamente, mostrando al familiar tercer piso. Y solo entonces, recuerdo haber visto al resto de mi grupo en el ascensor. Todos ellos parecían tan aterrados como yo, especialmente nuestro chaperón. Todos estábamos mirando hacia afuera, y recuerdo ver al resto de los niños y acompañantes de los otros grupos. Salimos del ascensor y esperábamos llegar muy tarde a la hora del almuerzo. Pero lo habíamos hecho a tiempo, lo cual era imposible, porque inicialmente habíamos llegado al ascensor con solo 1 minuto o 2 antes del almuerzo, y este encuentro en el ascensor había durado al menos 5 o 10 minutos. También recuerdo a nuestro chaperón llevando a los otros adultos a un lado, y supongo que les contó lo que nos había sucedido. Recuerdo estar sentado en la mesa con mis amigos comiendo una pizza, y a los niños de mi otro grupo y yo compartiendo la historia de lo que acababa de suceder, y nadie creyéndonos. Y a nuestro chaperón evitando el tema por el resto del día. Y eventualmente, los otros niños de mi grupo parecieron haber dejado el tema también. Recuerdo que le conté a mi madre lo que había pasado, y siempre sentí que nunca me creyó. Pero antes de escribir esto, quería asegurarme de que realmente sucedió, ya que era muy joven, y ha pasado más de una década desde entonces. Y quería saber que no era algo que mi mente inventó a través de los años, o tal vez solo un sueño muy vivido. Así que le pregunté a mi mamá si le había contado esto, y ella lo confirmó. Ella recuerda que me recogió en el centro comunitario, y en el momento en que subimos al coche, le conté todo sobre el hombre de negro, y el ascensor que subía por todos los pisos, e incluso que había dejado caer su maletín. Ella también recuerda que le dije que me había dicho algo, y que no recordaba que yo le hubiera dicho nada. Así que esta es mi historia, 14 años después. Todavía no tengo idea de quién o qué era ese hombre. ¿Dónde nos llevó el ascensor? ¿Qué había más allá de las puertas por donde se había marchado el hombre? O cualquier cosa que haya sucedido en ese ascensor. Solo sé que sucedió. No tengo idea de cuánto tiempo estuvimos en el ascensor. Pudieron haber sido solo minutos, o incluso horas. Pero lo que sí sé
es que el tiempo parece haber estado separado de nuestra realidad, ya que no había pasado nada de tiempo cuando llegamos al tercer piso. Espero que hayan escuchado algo similar, o que al menos tengan una idea de lo que sucedió. He analizado todas las explicaciones que puedo pensar, y ninguna de ellas tiene sentido, desde no recordar exactamente el ascensor en el que entramos, y tal vez entrar en uno en otro lugar, pero eso es imposible por varias razones. También he pensado que tal vez fue un sueño realmente vivido, pero mi madre recuerda que le conté sobre ello, justo después de recogerme de la guardería el día de la excursión. Incluso he considerado una fuga de gas en el ascensor que nos hizo alucinar. Pero el único pensamiento que siempre ha estado en mi mente es que subimos al ascensor y dimos un paseo a través de otra dimensión. Solo una pequeña nota. Trabajé para una empresa de abastecimiento en el área de Albany en el verano pasado, y uno de los lugares más comunes que atendimos fue el Museo del Estado de Nueva York, y durante ese verano subí probablemente a todos los ascensores públicos de ese edificio, y ninguno de ellos tenía botones más allá del cuarto piso. Sinceramente, ese. Hola, espero que hayan disfrutado el video. También espero que estén bien. Recuerden que contamos con una página de Facebook y de Twitter, así que síganme en esas redes sociales. Dejaré los links en la descripción. Pero mientras tanto, no olviden volver por más contenido. De igual manera, me ayudarían muchísimo si pudieran compartir el video, suscribirse y comentar. Asimismo, si tienen alguna historia que les gustaría que narrase, no duden en enviarla al correo en la descripción. Por ahora, me voy, pero espero verlos pronto. Mientras tanto, manténganse en este mundo. Buenas noches.